Después de que mi hija de 8 años se mareó en el carro, mis papás la bajaron y la dejaron sola junto a una parada de camión en la carretera a Chapala, porque según ellos, les estaba arruinando el viaje a los otros nietos. No grité, no le rogué, les quité lo que siempre habían dado por seguro mi dinero. 2 horas después, empecé a cortar todo lo que yo sostenía. El teléfono sonó a media mañana cuando yo estaba en una junta de trabajo en Zapopan. En la pantalla apareció el nombre de mi mamá, Socorro. Casi no contesté. Normalmente. Me llamaba para pedirme contraseñas que se le olvidaban, para reclamarme que no había respondido en el grupo familiar o para decirme que había otra cooperación de la iglesia y que, claro, esperaba que yo pusiera más que los demás. Pero contesté, su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Gabriela, vas a tener que venir por Paula. Me enderecé en la silla. ¿Qué pasó? Se sintió mal en el carro. La dejamos en un lugar seguro por la carretera a Chapala. Te mandé la ubicación por WhatsApp. Según el mapa. No estás tan lejos. Me quedé fría. Perdón. ¿Qué hiciste? Se sintió mal, repitió mi mamá, como si me avisara que se le había olvidado comprar tortillas. No podíamos arriesgarnos a que los otros niños se enfermaran. Además, tenemos vuelo. No podíamos perderlo. Por un segundo pensé que había entendido mal. Dejaron a mi hija en la carretera. La voz de mi papá, Rogelio, se oyó al fondo, firme, impaciente. Está bien, Gabriela. No hagas un drama. La bajamos donde podía esperarte. ¿Dónde podía esperarme? Sí. No exageres. No exageres, porque cuando una niña de 8 años vomita en el carro, la respuesta razonable, según mis papás, era bajarla como si fuera una maleta que estorbaba. Me mandaron la ubicación y colgaron. Así nada más. Agarré las llaves y salí corriendo. No era cerca. Eran casi las 11. Había camiones entrando. A la salida hacia Chapala y el tráfico de Guadalajara no perdona, aunque no sea hora pico. Tardé casi media hora. Cada semáforo, cada fila de carros, cada frenón me apretaba más el pecho. Mis manos estaban tan tensas sobre él volante que me dolían los dedos. Las palabras de mi papá me daban vueltas en la cabeza. Está bien, no hagas un drama. Siempre habían sabido hacer eso, decir algo cruel, como si fuera sentido común. Cuando llegué, sentí que se me fue el aire. Ahí estaba mi niña, parada junto a una parada de camión casi vacía, abrazando su mochila contra el pecho como si fuera un escudo. Tenía los ojos rojos, la cara manchada de lágrimas y el cabello pegado a las mejillas por el sudor. El sol pegaba fuerte. No había una tienda abierta al lado, no había nadie cuidándola, solo carros pasando rápido, polvo, ruido y ese tramo de carretera que para una niña de 8 años debió sentirse enorme. Cuando me vio, se quebró, corrió hacia el coche tropezándose y se me lanzó encima. Mamá. Su cuerpo entero temblaba. La abracé con tanta fuerza como pude. Ya estoy aquí, mi amor. Ya estás conmigo. Lloraba a tirones, como si cada palabra le doliera. Dijeron que no podía ir. Dijeron que estaba enferma y que iba a enfermar a mis primos. Pero yo no estaba enferma, mamá. Solo me mareé. Le aparté el cabello de la cara. Solo te mareaste en el carro. Asintió con el labio temblando. Me dio vueltas la cabeza. Eso fue todo. Eso fue todo. No era influenza, no era infección, no era nada contagioso, era mareo de carretera. Eso que le pasa a muchos niños, eso que se resuelve bajando la ventana, dándoles agua, parando 5 minutos y hablándoles con calma. Mis papás decidieron que por eso mi hija merecía quedarse sola en una carretera. Antes de arrancar le di agua. Revisé que no tuviera fiebre y esperé a que dejara de temblar un poco. Luego la senté atrás, le puse el cinturón y traté de que mi voz no se rompiera. Escúchame bien, Paula. Tú no hiciste nada malo. Nada.
Esto no fue tu culpa. Ella se miró las manos, pero dijeron que arruiné todo. Solté una risa seca. No me dio gracia. Me dolió. No, mi amor, lo único que se arruinó hoy fue lo que yo creía de tus abuelos. Antes de irnos, guardé la ubicación, la hora de la llamada y los mensajes. No pensé en pelear ni en explicar nada. Primero tenía que sacar a Paula de ahí y lograr que respirara tranquila. Conduje de regreso a casa con una rabia quieta, de esas que no necesitan gritos. Mis papás creyeron que habían sido prácticos. ¿Qué podían decir? Se sintió mal. Teníamos que pensar en los demás. El vuelo no podía esperar y con eso volver aceptable lo que hicieron. Pero yo solo veía la cara de Paula pálida, asustada, abrazada a su mochila, esperando que yo llegara en casa. La acosté en el sofá con una cobija ligera y un vaso de agua. Se aferraba a mi mano. Como si tuviera miedo de que yo también me fuera. Y acaricié el cabello. ¿Estás segura? Estoy aquí y te prometo que nunca más van a hacerte algo así. Ellos pensaron que yo iba a tragármelo, que iba a dejarlo pasar porque lo habían vestido de explicación, que iba a seguir pagando, aportando y resolviendo como siempre. Pero esta vez no habían lastimado solo a la hija que siempre aguantaba. Habían tocado a Paula. Cuando por fin se quedó dormida, abrí la computadora en la mesa del comedor. Mis papás pensaron que abandonar a Paula había sido práctico. Yo sabía que era imperdonable. Y esa misma tarde empecé a contestarles en el único idioma que respetaban. Para entender por qué reaccioné así, hay que entender de dónde venía todo. Mis papás no se convirtieron de pronto en personas capaces de dejar a una niña en una carretera y llamarlo lo razonable. Esa forma de pensar llevaba años creciendo y yo llevaba toda la vida tropezándome con ella. Yo crecí siendo la hija que se podía dejar para después. Mi hermano Iván, 2 años mayor que yo, siempre fue el favorito. No de una forma escandalosa. No de esas que cualquiera ve desde fuera y dice, ¡qué injusticia! Era más sutil, más limpia de esas que te hacen dudar de ti misma. Cuando tenía 11 años, mis papás organizaron un viaje familiar a Florida. Parques, playa, fotos, todo lo que para una niña sonaba enorme. El problema era que salían justo la semana de mi concurso regional de la escuela. Yo se los había dicho meses antes. Lo había anotado en el calendario de la cocina. Había pegado la circular en el refrigerador. Se fueron de todos modos. Cuando volvieron, mi mamá me dijo con esa voz falsa de pena: «Ay, qué lástima, Gabriela. Seguro anotaste mal la fecha». No la anoté mal. Volvieron con bolsas de recuerdos, fotos, historias y una frase que me siguió durante años. «Qué lástima que no fuiste», la decían sonriendo, como si yo hubiera faltado por capricho, como si ellos no hubieran comprado boletos, hecho maletas y tomado un avión, sabiendo perfectamente que yo no podía ir. Esa frase se volvió costumbre. Cada vez que planeaban algo cuando yo tenía examen, competencia, trabajo o cualquier compromiso importante, me soltaban lo mismo. «Qué lástima que no fuiste». Aprendí muy joven que mi presencia era opcional y mi ausencia cómoda. Con los años hice lo que muchas hijas como yo hacen. Si no podían quererme, al menos iba a volverme necesaria. Me metí de lleno a estudiar, luego a trabajar. Me hice independiente a fuerza de disciplina y cansancio. Terminé en el área financiera de una plataforma de pagos revisando riesgos, reportes y cuentas todo el día. No era glamoroso, pero era estable y sí, pagaba bien. Mi esposo Oscar también tenía un buen empleo. Entre los dos vivíamos tranquilos, sin lujos absurdos, pero con seguridad. Y en mi familia tener seguridad significaba una sola cosa: que a mí me tocaba pagar más. Teníamos un supuesto sistema. Cada quien aporta lo que puede. Sonaba justo en la práctica. Quería decir que unos ponían poco, otros casi nada y yo terminaba cubriendo lo que faltaba. Viajes familiares. Yo acababa poniendo.
Entre 26,000 y 35,000 pesos, mientras otros daban 4,000 o 6,000. E Iván, el hijo perfecto, aportaba lo mínimo con cara de héroe. El fondo familiar para emergencias era igual. La idea, según mis papás, era tener dinero para verdaderas crisis. Yo transfería 10,000 pesos cada mes. Iván aportaba como 2,500. Cuando se acordaba de dónde salió el dinero cuando mis papás no completaron la mensualidad de la casa unos meses antes o cuando venció el seguro del carro o cuando mi papá necesitó lentes nuevos y de pronto era una urgencia, no. Salió de Iván. Y muchas veces yo ni siquiera me enteraba hasta después. Un mensaje en el grupo se tuvo que usar el fondo. Espero que estén de acuerdo. Como si me estuvieran pidiendo permiso, como si mi dinero no hubiera sido el que acababan de usar. Pero no era solo dinero. Yo también firmé como brigada solidaria en la hipoteca de mis papás, después como aval en el financiamiento del coche. Solo para que nos den mejor tasa, me dijeron. Solo mientras nos acomodamos. Solo por familia. Pero todos sabíamos. ¿Qué significaba? Si ellos dejaban de pagar, el banco y la financiera iban a voltear hacia mí. Habían amarrado mi historial, mi crédito y mi paz, y le pusieron de nombre, deber de hija. Y aún así seguí. ¿Por qué? Porque quería que Paula tuviera lo que yo no tuve. Primos, abuelos, viajes familiares, recuerdos que no empezaran con qué lástima que no fuiste. Durante años pagué para que Paula tuviera un lugar en esa familia, aunque yo nunca lo hubiera sentido mío. Y así llegamos al viaje. No era cualquier salida, era Orlando. Parques, juegos, desfiles, montañas rusas, esos anuncios que hacen que los niños brinquen en el sillón preguntando cuándo. Paula llevaba más de un año ilusionada. Cada vez que veía a sus primos preguntaba, ¿ya vamos a ir? Cuando mis papás anunciaron el viaje, casualmente en una de mis semanas más pesadas de trabajo, casi dije que no. El patrón era demasiado conocido, pero cuando Paula escuchó Orlando, se le iluminó la cara. Se le iluminó de una forma que me ganó, así que cedí. Pensé. Son sus abuelos, la van a cuidar, ¿qué puede pasar? Oscar no podía ir y aunque hubiera podido, la idea de pasar una semana completa con mi familia sin mí le daba más ansiedad que emoción. Así que Paula fue con ellos, abrazando su mochila nueva, feliz como si el mundo no pudiera fallarle. Y yo pagué unos 18,000 pesos por su vuelo y su parte del hotel, otros 25,000 para entradas, traslados y gastos del grupo, porque según todo yo ganaba más y podía apoyar. 43,000 pesos en total, más del doble de lo que pusieron varios adultos. Me repetí que valía la pena, que Paula tendría su viaje soñado, pero en el fondo sabía que estaba repitiendo mi historia, solo que esta vez yo pagaba por el derecho de que excluyeran a mi hija. Mirando hacia atrás, me cuesta creer lo ingenua que fui. Creí que el dinero podía comprar seguridad, inclusión, cuidado. En realidad, solo compró un lugar para mi hija en una carretera llorando contra su mochila mientras sus abuelos llamaban a eso lo práctico. Ellos todavía no lo sabían. Pero ese día se les acabó mi paciencia. La noche siguiente, Paula volvió a preguntarme. Estaba en el sofá con su cuaderno de dibujo sobre las piernas. Había empezado a trazar una casita, pero las líneas le salían torcidas. No levantó la vista cuando habló. Mamá, dime, amor. De verdad, arruiné el viaje de todos. Era la segunda vez que lo preguntaba. Ya le había dicho que no, ya le había explicado que no era su culpa, pero ahí estaba otra vez la pregunta, metida en ella como una astilla. Me senté frente a ella y le quité el lápiz. Con cuidado. Paula, mírame. Le costó, pero levantó los ojos. Tú no arruinaste nada. Ellos tomaron una decisión cruel. Ellos arruinaron las cosas. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no lloró, solo asintió. Esa noche terminé de revisar lo que había empezado la tarde anterior.
Mis papás habían pensado que yo iba a seguir siendo la hija que aguanta, la que paga, la que cuida la imagen y se traga el coraje para que nadie se incomode. No, eso terminó. Lo primero fue cortar cada transferencia automática. Clic. Cancelado el depósito mensual al fondo de emergencias. Adiós a esos 10,000 pesos. Luego revisé pagos de viajes familiares, cooperaciones y gastos compartidos que siempre terminaban inflados porque Gabriela puede. Cancelé todo. Después llamé al banco, luego a la financiera del coche. No era como si una llamada borrara años de firmas. Eso no funciona así. Pero dejé iniciado el trámite de revisión. Pedí por escrito las condiciones para salir como brigada solidaria y dejé claro que no volvería a cubrir atrasos, intereses ni mensualidades que no fueran mías. También avisé que no autorizaría renovaciones, reestructuras ni nuevos compromisos usando mi historial. La ejecutiva del banco fue correcta. Entiendo, señora. Lo podemos dejar asentado y revisar el expediente. Déjelo asentado, le dije. Sabía que no iba a explotar ese mismo día, pero también sabía lo que significaba. Sin mi respaldo, mis papás no iban a poder sostener las mismas condiciones. Si se atrasaban, ya no habría hija resolviendo. Si necesitaban renegociar, ya no habría historial limpio que los protegiera. Por primera vez, la presión iba a caer sobre ellos. Después les mandé mensaje. No escribí un discurso, no insulté, no rogué, solo puse las cifras. Ustedes dejaron a Paula sola en la carretera. Devuélvanme el dinero que pagué por este viaje, 18,000 pesos por su vuelo y hotel, más 25,000 pesos de entradas, traslados y gastos grupales. Total 43,000 es. Lo envié. 10 minutos después sonó el teléfono. Mi mamá nos saludó. ¿Cómo te atreves a exigirnos ese dinero? Su voz estaba filosa, más ofendida que preocupada. Es tu hija. Ahora esperas que nosotros paguemos por ella. Casi me reí. ¿Te refieres a la hija que dejaron sola en la carretera? Sí. Espero que me lo devuelvan. Mi papá tomó el teléfono. Su enojo era de esos que usan el volumen para no dar explicaciones. Ella no pudo ir. ¿Por qué tendríamos que pagarte? Tú eres su madre. Tú ganas más que todos nosotros. ¿Qué clase de hija le cobra a sus papás algo así? Ahí estaba. La indignación no era por Paula, sino porque yo les estaba pasando la cuenta. Ustedes la bajaron del coche y se fueron. Dije, esto no es negociable. Mi mamá soltó una risa seca. Con todo lo que hemos hecho por ti. Así nos vas a pagar. Ya lo hice. Hubo silencio. Un silencio pequeño, pero nuevo. Mi papá habló más bajo. ¿Qué quieres decir? No respondí enseguida. Dejé que entendieran. Y entonces empezó el verdadero miedo. ¿Y el fondo de emergencias? Preguntó mi papá. ¿Qué tiene? Vas a seguir aportando, ¿verdad? No, mi mamá respiró fuerte. ¿Y los viajes? ¿También vas a dejar de ayudar? ¿Con los viajes? Sí. No puedes dejar de apoyar así nada más. Claro que puedo. Otro silencio, esta vez más pesado. Mi papá volvió a hablar, pero ya no sonaba tan seguro. ¿Y los avales, Gabriela? Dime que no moviste eso. Hice llamadas. ¿Qué llamadas? Las necesarias. Entonces explotó. Eres una malagradecida, Gabriela. Te criamos. Nos partimos por ti y ahora no sales con esto. Nos debes respeto. Ahí estaba la carta de siempre. La deuda eterna, la idea de que por haberme criado podían pasar por encima de mí, de mi dinero y de mi hija. Respiré despacio. Papá, llevo toda mi adultez pagando esa supuesta deuda. He puesto cientos de miles de pesos en sus viajes, en su fondo, en sus atrasos, en sus emergencias.
Firmé por su casa y por su coche. Fui su red de seguridad durante años. Me detuve un segundo y desde hoy ya no voy a cubrirlos. No dijeron nada. Por primera vez en mi vida, mis papás no tuvieron una respuesta lista. Cuando colgué, mis manos no temblaban. No me sentí victoriosa, me sentí liviana, como si hubiera dejado en él. Suelo una caja que llevaba cargando desde niña sin darme cuenta. En la sala, Paula seguía con su cuaderno. Levantó la mirada cuando volví. ¿Eran ellos? Sí. Están enojados mucho. Sus hombros se encogieron. ¿Conmigo? Me agaché frente a ella. No, mi amor. Conmigo. ¿Por qué? Porque ya no voy a dejar que te lastimen para quedar bien con ellos. Algo en su cara cambió. No fue una sonrisa grande, fue apenas un gesto pequeño, cansado, pero real. Yo sabía que el problema no había terminado. Apenas empezaba para ellos. Pensé que después de esa llamada se quedarían callados al menos unos días. Me equivoqué. Mis papás no saben quedarse en silencio. Si no pueden controlar la realidad, intentan controlar la versión. Esa vez su escenario fue el grupo familiar de WhatsApp, el chat de la iglesia y el grupo de vecinos de Facebook. El mensaje apareció primero en la familia. Lo escribió mi mamá. Nuestra hija Gabriela nos está exigiendo que le devolvamos 43,000 pesos del viaje de Paula. La niña se puso mal y no pudo seguir. ¿Y ahora? Gabriela quiere que nosotros paguemos todo. Ella gana mucho más que nosotros y aún así decidió dejar de apoyar los gastos de la familia. Ojalá recapacite. Adjuntó una captura de mi mensaje, pero recortada solo se veía la parte donde yo pedía la devolución del dinero. Nada de la carretera, nada de Paula sola, nada de la llamada, nada de que mi hija solo se había mareado. Las respuestas llegaron rápido. Una tía escribió, 43,000 pes. Gabriela, eso ya es demasiado. Un primo puso, qué feo cobrarle así a tus papás. Una amiga de mi mamá de la iglesia escribió, vamos a orar para que haya reconciliación. Me quedé mirando la pantalla con una mezcla de coraje y cansancio. Solo mis papás podían abandonar a una niña en una carretera y todavía encontrar la forma de presentarse como las víctimas. Escribí mi respuesta con cuidado. Paula no estaba enferma. Se mareó en el carro. Mis papás la dejaron sola junto a una parada de camión en la carretera a Chapala. Me mandaron la ubicación por WhatsApp. Y se fueron al aeropuerto. Estuvo esperando sola hasta que llegué por ella. No puse insultos, no puse signos de más, solo hechos. Aún así, el grupo se partió. Una prima respondió, eso sí está muy grave. Yo no sabía. Otra tía escribió, no creo que Socorro y Rogelio hayan hecho eso así nada más. Un primo dijo, tal vez había más gente cerca. Yo apreté la mandíbula. Ahí estaba lo que más protegía a mis papás, la duda de los demás, porque ellos no parecían crueles desde fuera, parecían responsables. Ordenados de iglesia, de familia. De esos que saludan con sonrisa y cargan bolsas de mandado para la vecina, eran expertos en hacer que una acción horrible sonara como una decisión necesaria. Pero entonces mi papá cometió el error. No pudo soportar que alguien dudara de su autoridad. Escribió en el grupo. Yo no sé qué esperaban que hiciéramos. Teníamos un vuelo que tomar. La niña estaba vomitando y no podíamos arriesgar a los demás. No la dejamos tirada, la dejamos en una parada de camión para que Gabriela pasara por ella. Leí el mensaje una vez, luego otra. Sentí que el estómago se me apretaba, pero no de miedo, de claridad. Ahí estaba por escrito. No era una acusación mía ni mi versión. Era su propia confesión disfrazada de lógica. El grupo explotó. Sí, la dejaron. Usted acaba de admitirlo. Mareo de coche no se contagia. ¿Cómo pudieron dejar sola a una niña, Rogelio? Eso no se hace.
Mi papá borró el mensaje minutos después. Demasiado tarde. Varias personas ya habían tomado captura. Una prima lo mandó a otro chat. Alguien lo subió al grupo de vecinos. Otra persona lo comentó en el chat de la congregación. La historia empezó a moverse sin que yo tuviera que empujarla. Como todo pasó entre semana, para el domingo ya había llegado a la iglesia. Yo no fui, pero recibí mensajes. Tu mamá intentó hablar con el pastor. Tu papá quiso explicarse después del servicio. Se hizo un silencio rarísimo. Varios no quisieron saludarlos. Se fueron antes de pastor que terminara la reunión. Durante años habían pulido su imagen. La pareja servicial, los padres sacrificados, los abuelos ejemplares, la familia correcta. Todo eso se agrietó con un mensaje que escribió mi propio papá. Casi sentí lástima por ellos. Casi. Luego vino el segundo acto. Mi mamá publicó una captura de una transferencia. 43,000 pesos. De vuelta a mi cuenta. Debajo escribió, aunque nosotros también pagamos cosas del viaje y aunque Paula es responsabilidad de su madre, aquí está el dinero que Gabriela nos exigió. Que quede claro que no queremos problemas. Por un momento le funcionó. Un tío puso, bueno, ya pagaron. Eso muestra buena voluntad. Una prima escribió, Gabriela, quizá ya deberías dejarlo así. Yo respiré hondo, luego abrí mis archivos. Transferencias al fondo familiar, 10,000 pesos mensuales durante años. Pagos de viajes 26.000, 30.000, 35.000. Aportes para seguros, mensualidades atrasadas, arreglos de casa y gastos de mis papás que siempre aparecían como emergencias, contratos donde yo figuraba como obligada solidaria o aval. No publiqué todo por morbo, publiqué lo suficiente, una foto de los comprobantes. Con datos sensibles cubiertos y una frase, esto no se trata de un viaje, se trata de años sosteniendo económicamente a personas que dejaron sola a mi hija en una carretera. En los últimos 5 años he puesto más de 700,000 pesos entre fondo, viajes y pagos, sin contar las garantías que firmé por ustedes. Luego cerré el teléfono. No necesitaba quedarme viendo la pelea. Durante los días siguientes, los pedazos de la historia me alcanzaban, aunque yo no los buscara. Una prima me escribió, borraron cosas. Pero ya todos vieron. Una vecina me dijo, tu mamá quiso explicarlo como si hubiera sido una emergencia, pero la gente no lo tomó así. Yo no respondí a todos. No quería convertir el dolor de mi hija en espectáculo, pero tampoco iba a proteger la reputación de quienes la habían dejado sola. Eso fue lo que más les dolió a mis papás, no perder mi cariño ni mi confianza, sino que otros vieran lo que habían hecho, porque una reputación puede tardar décadas en construirse y a veces basta una captura. Para que la gente empiece a mirar de otra manera. Su maleta y sus documentos siguieron con ellos. 2 días después, una prima me avisó que mi mamá los había dejado en su casa para evitar más problemas. Fui por todo sin verlos. Paula no preguntó por la maleta. Preguntó si sus abuelos se habían enojado otra vez. Meses después, yo ya no necesitaba preguntar por ellos. Las noticias me llegaban solas. Primero fue el dinero. Una prima mencionó con ese tono de yo no quiero meterme que mis papás habían perdido las condiciones que tenían en la hipoteca. No fue de golpe ni por magia. Se atrasaron, quisieron renegociar. Y sin mi respaldo, el banco ya no les ofreció lo mismo. La mensualidad subió, los intereses también. Después supe que los 43,000 pes que me devolvieron no los tenían libres. Salieron de una tarjeta y de lo poco que quedaba del fondo. La financiera del coche se puso más dura. Sin mis depósitos mensuales, sin el fondo familiar lleno con mi dinero y sin la posibilidad de llamarme para cubrir faltantes, los números dejaron de cerrarles. Luego vino el coche, se lo llevaron una mañana frente a la casa. No hubo escándalo grande, no hizo falta. En una colonia donde todos se asoman detrás de las cortinas,
basta una grúa y un vecino con teléfono para que al día siguiente todo el mundo sepa. Después vino la casa. Un familiar me mandó una foto que yo no pedí. El letrero de se vende clavado en el jardín. Mi mamá siempre había cuidado ese jardín como si fuera una tarjeta de presentación. Las bugambilias podadas, la entrada barrida, las macetas alineadas. En la foto se veía todo igual, solo que ahora la casa ya no hablaba de estabilidad, hablaba de prisa. Vendieron más rápido de lo que querían, por menos de lo que presumían que valía. Empacaron en silencio. Se fueron sin despedida grande, sin comida familiar. Sin bendiciones en el grupo. Socialmente tampoco hizo falta que alguien los corriera. Simplemente dejaron de invitarlos. Cumpleaños, comidas, reuniones después del servicio, cenas de fin de año. Todo empezó a ocurrir sin ellos. Algunas personas todavía los saludaban, claro. Nadie les gritaba en la calle. Pero la gente se volvió breve. Correcta, distante y para mis papás que habían vivido de parecer indispensables, esa distancia fue un castigo muy claro. Mientras tanto, Paula empezó a volver a ser ella. No fue inmediato. Durante semanas preguntaba si yo iba a llegar por ella, aunque algo saliera mal. Cuando íbamos en coche, quería sentarse donde pudiera verme por el espejo. Si se mareaba, se ponía pálida y decía, «No me vas a bajar, ¿verdad?». Cada vez me rompía un poco, cada vez le respondía lo mismo. Nunca te dejaría sola. Fuimos despacio, terapia, rutina, paciencia, mucho recordarle que los adultos que fallaron fueron ellos, no ella. Y meses después, cuando estuvo lista, hicimos el viaje que ella había soñado, Orlando. Pero esta vez fuimos Oscar y yo con ella, sin abuelos, sin primos que valieran más que su seguridad, sin adultos, calculando si una niña asustada estorbaba. Cuando llegamos al hotel, Paula brincaba en el asiento. Ahora sí, vamos juntos. Oscar le sonrió desde el retrovisor. Ahora sí. Juntos. El primer día, al cruzar la entrada del parque, Paula me apretó la mano. No dijo nada dramático, solo miró hacia arriba con los ojos enormes y sonrió. Esa sonrisa me dijo más que cualquier frase. Mientras la veía correr hacia una fila, pensé en todo el dinero que durante años usé para comprar migajas de aceptación. Viajes donde yo pagaba más y valía menos, fondos que llamaban familiares, pero sostenía yo. Emergencias que siempre tenían mi nombre al final. Ahora ese dinero estaba donde debía estar, en la tranquilidad de mi hija, en su terapia, en sus viajes conmigo, en una casa donde no tenía que ganarse el derecho a ser cuidada. La sorpresa final vino después. Al principio escuché rumores que mis papás estaban presionando a Iván, que como yo ya no ayudaba, ahora le tocaba a él, que mi mamá le decía que era momento de demostrar qué clase de hijo era. Durante años, Iván había sido el orgullo de la familia, el hijo perfecto, el que no tenía que aportar mucho porque tenía otras responsabilidades, el que recibía elogios por cualquier gesto mínimo. Yo pensé que tal vez por fin iba a sostener el lugar que tanto le habían dado, pero no. Cuando le pidieron dinero, no pagó. Cuando le pidieron que los defendiera, no lo hizo. Cuando los rumores crecieron, tomó distancia. No porque de pronto entendiera lo que me habían hecho, no porque sintiera culpa por Paula. Iván siempre había sido